En este tutorial vamos a ver un poco cómo se opera con este formulario que he colgado en Prado. En principio aquí pone grupo B2, pero vale para todos los grupos, ¿no? Porque todos los proyectos de TFM son de características similares. Este documento es de predimensionado de elementos estructurales y es una manera, bueno, pues de empezar a dar unos tamaños a los elementos de una manera muy aproximada. Luego, como el proyecto, al menos una unidad estructural, hay que modelizarlo mediante un software, pues puede ser que esos elementos varíen un poco o mucho, pero en principio son valores que deberían prevalecer incluso sobre los que luego obtengamos con el software. Es decir, que si observamos algún elemento que mediante ordenador sale muy distinto a estos valores que hemos predimensionado, en vez de darlo por bueno, lo que tendríamos que pensar es que a lo mejor hay algo en la modelización que está equivocado. Es decir, que tenemos como que fiarnos de esto. Bien, pues este documento va ofreciendo unas tablas para cada tipo de elementos: pilares, vigas, viguetas o forjados. Esta diferencia entre vigas y viguetas o forjados es que si tenemos forjado unidireccional, las vigas las predimensionamos con esta tabla y las viguetas con esta. Mientras que si tenemos un forjado sin vigas, típicamente un bidireccional, pues eso, una losa maciza, un reticular, etcétera, pues directamente entramos aquí a la tabla de forjado. Luego hay un apartado de elementos de grandes luces, lo que llamamos macroestructuras, ¿no? Vigas pared de hormigón o grandes cerces de acero, muros, cimientos y juntas estructurales. Antes de nada aclarar que estas características que se plantean aquí en el primer apartado, se dice que este formulario tiene aplicación dentro de un tipo de edificio muy concreto, que es sobre los que tenéis TFM, ¿no? No quiere decir que no sea extrapolable a otro tipo de edificios, simplemente es que, bueno, pues quizás los valores dejan de ser muy exactos si cogemos un edificio que no tenga estas características, que por otra parte son muy normales, ¿no? Que no tenga mucha altura, que tenga una entreplanta, luces y espesor de forjado común, particiones normales, resistencia de materiales normales. Ahora iré sobre la sismicidad. Esto es importante, que estas tablas son pues, para edificios que tienen mucha sobrecarga y por tanto forjados que también pesan una cosa normal o quizá un poco más de lo normal, ¿vale? Y sobre todo esto para la estructura metálica, pues bueno, se considera que la resistencia al fuego tiene una cierta importancia, ¿no? Y que el terreno está a 2 metros de profundidad o menos, es decir, que aquí no se dan, en la parte de cimentación no se dan valores para pilotes, ¿no? Se supone que la cimentación es o zapata o losa, es decir, cimentación directa. Lo que dice aquí de la sismicidad es que esta tabla está pensada para sismicidad alta y de hecho hay aquí en cada tabla, en algunas partes, una entrada que dice edificio muy arrastrado o edificio no arrastrado. Esto lo que quiere decir es que si el edificio está muy arrastrado ante sismo, pues entonces pilares, vigas, etcétera, salen más pequeñas porque se supone que ya hay otro elemento, típicamente muros, pantallas, etcétera, que está resistiendo el sismo, ¿no? Entonces lo que está aquí escrito es que para sismicidad baja, como es el caso de mi grupo, el grupo B2 que está en Archidona, que tiene 0,09 G, hay que entrar a todas estas tablas suponiendo que el edificio es muy arrastrado. En todos los demás casos, de las otras localizaciones donde la sismicidad es alta, bueno, pues lo que se sugiere como estrategia de proyecto es realmente poner arrastramientos en sitios estratégicos de tal manera que podamos entrar siempre a las tablas pensando que está muy arrastrado. Pero bueno, puede ser que un cierto tipo de estructura pues no se quiera arrastrar porque se quiere dejar diáfano una planta, por ejemplo. Entonces habrá que entrar por aquí abajo. Bien, pues voy a hacer un ejemplo muy sencillo, recorriendo un poco, abarcando todos los ítems. Vamos a suponer que tenemos un edificio muy sencillo, así, bueno, una pastilla, por ejemplo, así, que tiene aquí un muro y vamos a suponer que tiene unas hileras de pilares así, etcétera, ¿no? De tal manera que, bueno, podemos poner que estas luces son 6 metros, ¿no? Y, por ejemplo, aquí
no está muy proporcionado, pero vamos a suponer que estos son 5 metros y estos 7 metros. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que el edificio tiene 3 alturas, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo procedemos con estas tablas? Pues hay que ir mirando en cada paso el área tributaria que corresponde a cada elemento o su luz. ¿Vale? En el caso de los pilares vamos con el área tributaria. Entonces, lo primero es que tenemos que, para predimensionar, tenemos que coger un elemento representativo y a la vez que esté, digamos, de los que más críticos sean, ¿no? Pero advierto una cosa, por ejemplo, en este caso, de estos pilares que hay, por ejemplo, uno desfavorable y representativo sería cualquiera de estos interiores, por ejemplo, este. ¿Por qué? Porque es el que, siendo un elemento que ciertamente se repite, es decir, que está extendido sobre el edificio, tiene el área tributaria más grande, porque es el que tiene, digamos, una posición interior y por lo tanto abarcaría por todos lados, ¿no? Esta área tributaria sería 6 metros por aquí y por este lado sería 2,5 más 3,5, es decir, que también sería 6, ¿no? 6 por 6, por lo tanto, su área tributaria sería 6 por 6, 36 metros cuadrados, ¿no? Hay que aclarar una cosa. Si, por ejemplo, dentro de esta configuración, vamos a suponer que esto se repite más allá, ¿no? Así. Por ejemplo, hubiera un vano en el que, por ejemplo, este pilar desapareciera, de tal manera que tendría una luz de, pues eso, 12 metros. Entonces, en este caso, este pilar de aquí y este serían los más desfavorables. Pero yo lo que aconsejo es que, como serían pilares en este caso, este de aquí y este de aquí, que solo se dan en este vano, digamos que es una solución puntual y concreta. Si yo predimensiono este pilar y los extiendo a todo el edificio, estaría haciendo que todos estos salen extremadamente sobredimensionados. Con lo cual lo que aconsejo en ese caso es predimensionar todos estos pilares y los que siguen por aquí con lo que me salga de este pilar interior y luego hacer digamos, un predimensionado concreto para este pilar que tiene un área tributaria así, ¿vale? Es obvio que entonces este pilar pues, va a salir más grande y será algo que tendré que resolver o poniendo dos pilares dobles del mismo tamaño, pero es decir que mejor si una situación es muy concreta, mejor no extender esa solución muy concreta a todo el edificio, sino coger un elemento paradigmático. Bien, pues esta área de 36 metros cuadrados tengo que interpretar que se produce dentro de una columna, dentro de un pilar que está puesto aquí, que tiene 3 plantas, es decir, tiene aquí un área tributaria, aquí otra área tributaria y aquí otra área tributaria. Tiene 3 forjados soportando. Entonces, podemos hacer o predimensionar cada planta, ¿vale? Con pilares crecientes hacia abajo, o lo que es mucho más fácil y que yo recomiendo que es hacer el pilar igual de arriba abajo, a no ser que ya empiece a tener 4 o 5 plantas, ¿no? Pero si tengo de 2 a 3 plantas, pues recomiendo hacer el mismo pilar y ya está. O bueno, al máximo, yo que sé, hacer 2 tipos de pilares. En este caso, si quisiera predimensionar todo el pilar igual, cogería el equivalente a este tramo de aquí, debajo. ¿Por qué? Porque es el que está soportando los tres forjados, ¿no? Por lo tanto, tengo que entrar a esta tabla con los metros cuadrados de forjado totales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál sería? Entrar aquí. Tengo que hallar el área de forjado tributario, ¿no? Entonces, el área de forjado tributario son, digamos, vamos a ponerlo aquí, forjado tributario sería 3 plantas por, y ahora aquí tengo que poner el área tributaria, ¿no? 6 por 6, déjame que lo ponga así. Esto sale 108 metros cuadrados. Por lo tanto, el pilar tiene que tener, ahora entro en la tabla y digo, voy a entrar aquí suponiendo que el edificio está muy arrostrado y voy a ponerlo de hormigón armado. Por lo tanto, me sale que necesito 10 centímetros cuadrados de pilar por cada metro cuadrado de forjado tributario. Entonces lo hacemos así. Ponemos 10 centímetros cuadrados de pilar por cada metro cuadrado de forjado tributario. Y esto lo tengo que multiplicar precisamente por estos 108 metros cuadrados de forjado tributario. ¿Vale? Pongo aquí por 108
metros cuadrados de forjado tributario. Por lo tanto, esto y esto, numerador y denominador se van, y lo que me queda es la multiplicación. 108 por 10 son 1080 centímetros cuadrados de pilar. Y esos 1080 centímetros cuadrados de pilar los puedo poner como si fuera un... Espera un momento, voy a mover esto. Los puedo poner como si fuera un pilar de cualquier forma. Pilar cuadrado, pilar apantallado. Si lo pongo cuadrado, por ejemplo, me sale pues la raíz de 1080 serían 33 centímetros, ¿no? 33 centímetros sería poner un pilar rectangular de 35 por 35 centímetros. Pero también lo podría poner apantallado. Si lo pongo apantallado serían 1080 entre la dimensión menor, que son 25, el lado mínimo, me salen 43 centímetros. Es decir, que podría poner un pilar de 25 por 45 centímetros. ¿Vale? Estas dos soluciones me da un predimensionado para el pilar, y lo que es más importante es que lo puedo poner, si lo quiero poner apantallado, lo puedo poner como quiera. Lo puedo poner así, lo puedo poner así. Independientemente de que las vigas vayan así o así. Eso lo tenéis en el otro documento que he colgado, que dice que hay que apantallar el pilar preferentemente en la dirección en la que menos arrastramiento haya, no en la dirección de las vigas. ¿Vale? Bien, pues esta misma operación que hemos hecho para el pilar, vamos a hacer algo similar para, por ejemplo, las vigas. Vamos a suponer que tenemos vigas en esta dirección, ¿no? Vamos a suponer que tenemos vigas así y así, ¿no? Por lo tanto, tenemos vigas que tienen una luz de 6 metros. Vamos a suponer que lo vamos a hacer en hormigón. Bien, pues si lo hacemos en hormigón, tendría que entrar aquí, edificio muy arrastrado, viga de hormigón armado, que tiene un canto mayor o igual que 30 centímetros, tiene que tenerlo, ¿no? Y decimos 6 metros entre 16, bueno, 6 entre 16, me sale un canto de 37,5 centímetros. Es decir, que necesitaría una viga, digo viga, tiene que ser L partido por 16, que es este valor de aquí, ¿no? Pues L partido por 16 son 6 entre 16, que son 0,375, por lo tanto 40 centímetros de canto. ¿Vale? Y ya yo decido el ancho. Puedo poner, por ejemplo, 25 por 40, ¿no? Este tipo de proporciones está bien. Si la hiciera, por ejemplo, de acero, ¿vale? Veo que me saldría un canto aproximadamente igual, es decir, un IP 400. Sin embargo, si la hago de hormigón posttesado o pretensado, tendría un canto mucho menor. Tendría, en este caso, 6 metros entre 30 serían 20 centímetros, ¿vale? Eso no me conviene, con 6 metros no me conviene. Es decir, aprovecho el hormigón pre o posttesado si tengo luces mucho más grandes. Es decir, si tengo, por ejemplo, una luz de 30 metros, pues entonces me saldría un canto de 1 metro. Si tengo una luz de 15 metros, me saldrían 50 centímetros, mientras que una viga normal me saldría casi el doble. Bien, a aclarar que aquí tenéis las vigas mixtas funcionan mejor con un HB. En este caso, la viga mixta saldría casi del canto del hormigón, de la viga de hormigón posttesado. Lo que pasa es que esto es solo la viga. Por encima iría, lo dice aquí, una capa de compresión sobre el chapo colaborante. Es decir, que por ejemplo, si quisiera resolver esos 6 metros con un HB de una viga mixta, pues serían 6 entre 28, serían un HB 220, que sería pues esto, ¿no? Un HB 220 y luego aquí la chapa con su espesor y su conector, ¿de acuerdo? O sea que el espesor total de forjado es obviamente un poco más grande que que si fuera el hormigón posttesado, ¿vale? Bien, me he saltado decir aquí que en los pilares, por ejemplo, cuando habla de pilar HB y pone este número 5, igual que antes, hemos multiplicado aquí por 10 y nos salía 35 por 35. Si lo multiplicamos por 5, nos saldría algo así como 24 por 24. Cuando hablamos de 24 por 24 en un pilar HAB, estamos hablando de, digamos, el contorno aparente exterior. Es decir, que sería simplemente un HB 240. ¿Vale? Bien, para billetes y forjados se hace exactamente igual. Bien, lo único es pues, que aquí, si os fijáis, pues van a salir denominadores más grandes y por lo tanto cantos más pequeños.
¿vale? Bien, por ejemplo, por hacerlo, en este caso, si tengo el forjado de 7 metros y voy a suponer que, por ejemplo, de hormigón, pues entonces diría 7 entre 22, 7 entre 22 salen 32 centímetros, pues pondría un forjado de 35 centímetros. Bien, no he dicho aquí y aclaro que en estructuras de vigas estos valores, si os dais cuenta, solo se entra a esta tabla, es decir, el input es solo la luz. Sin embargo, también hay otra variable que es lo separadas que estén las vigas unas de otras. Es decir, si yo quisiera poner otra viga por aquí en medio, de tal manera que el área tributaria de cada viga fuera menor, es decir, fuera solo esta sería la área tributaria de la viga, pues obviamente los cantos que me propone la tabla los cantos que debería disponer serían un poco menores que los de la tabla. Es una manera de reducir cantos, que es acercar las vigas unas a otras. Bien, esta parte de vigas pared es típicamente para lo que llamamos macroestructuras, que sería, por ejemplo, que en este edificio yo quisiera hacer, por ejemplo, aquí un voladizo, es decir, que quisiera volar esta parte, ¿no? Que todo esto fuera así y esto fuera una viga pared de hormigón que requiere de siempre una parte detrás del voladizo que compense, o bien así, o bien si quisiera, por ejemplo, triangular, ¿no? Que también requeriría aquí de esta compensación, ¿no? Vamos a imaginarnos que estos fueran, pues eso, dos vanos, los dos últimos vanos que estuvieran en el voladizo, es decir, 12 metros. Bien, pues si esto es un voladizo, digamos que la luz aparente del voladizo en realidad es el doble, ¿no? Es decir, como si esto se dobla así, es como si tuviera el doble de luz, ¿no? Como si fuera una viga que tuviera el doble de luz y que hiciera, digamos, esta curvatura completa. Por lo tanto, a la tabla hay que entrar no con un valor de 12 metros, sino como si fuera una macro viga de 24 metros. Entonces, 24 se debe entrar aquí. Si, por ejemplo, queremos hacer pues eso, una viga pared de hormigón, diríamos 24 entre 4, por ejemplo, ¿no? 24 entre 4 son 6. No debería ni siquiera haber utilizado la calculadora. Bien, pues esos 6 metros, en este caso, equivaldrían a estas, ¿no? A estas dos plantas, por lo tanto estaría bien. Si el canto, o sea, la luz fuera mayor y solo tuviéramos dos plantas, bueno, pues quizá no hay tampoco que alarmarse, simplemente es que habría que hacer esta viga pared, este muro, habría que hacerlo más grueso, ¿no? Bien, aclaro que si la configuración del voladizo no fuera, digamos, completa, es decir, en el otro sitio, en vez de estar así, ¿no? En vez de ser también un voladizo en el otro sitio, fuera el típico voladizo en esquina, es decir, que aquí, digamos que esto hace así, ¿no? Digamos que esta sería la viga pared del otro lado, pues quizá podríamos considerar que la luz no son el doble, sino que es solamente esta luz. Bien, avanzamos. Para el predimensionado de muros se utiliza no el área tributaria, sino simplemente la longitud tributaria, porque la otra longitud es continua. Es decir, que en este caso lo que se utiliza es esta parte, ¿vale? Esta luz tributaria, que en este caso son 3 metros. Lo que pasa es que hay que coger la luz tributaria acumulada, es decir, que habría que coger aquí 3 metros, 3 metros y 3 metros. 3 más 3 son 3 por 3 que son 9 metros, ¿no? Entonces tenemos tributarias serían 9 metros. De tal manera que si hacemos algo similar a lo que hemos hecho con los pilares, pues el muro de hormigón sería igual a 0,8 centímetros de muro por cada metro de forjado tributario. Sería 0,8 centímetros de muro por cada metro de forjado tributario. Y esto lo multiplicamos por precisamente 9 metros de forjado tributario. Metros de forjado tributario y metros de forjado tributario se van y queda 9 por 0,8 que son 7,2 centímetros. Obviamente 7,2 centímetros es algo digamos, más pequeño que el espesor mínimo, que son por lo menos 20 centímetros. Vale, pues entonces ponemos el mínimo, que son 20 centímetros. Esto me vale para ilustrar
que los espesores de muros, con el muro mínimo se sostienen muchas plantas, ¿vale? Bien, aquí además tenéis otros valores y otros mínimos para fábrica armada y para fábrica no armada. Esto, claro, va a depender también de, digamos, de cuál es la longitud en planta del muro por su resistencia a sismo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es muy aproximado. Esto sí que puede ser que luego al hacer el cálculo por ordenador salga algo distinto. Bien, para la cimentación lo que vamos a hacer es tomar los mismos valores que ya hemos calculado, estos metros cuadrados tributarios para el pilar, que son los que bajan aquí a su zapata, ¿vale? Es decir, aquí a esta zapata que vamos a encontrar aquí abajo, bajan estos metros cuadrados de carga, ¿vale? A través del pilar. Por lo tanto, vamos a entrar de la misma manera. Decimos, a ver, zapata aislada, su superficie es 0,05, vamos a ponerla aquí, zapata, son 0,05 metros cuadrados de zapata partido por metros cuadrados de forjado tributario. Y esto lo multiplicamos por los 108 metros cuadrados de forjado tributario. Esto se va. 108 por 0,05 son 5,4 metros cuadrados. Y estos 5,4 metros cuadrados, repito, que son, digamos, pueden disponerse de cualquier, digamos, como en zapata medianera, como zapata centrada, como en esquina, lo que sea, incluso con cualquier forma, ¿no? Una zapata que tenga una forma así, por ejemplo. Cualquier cosa es posible. En este caso, como se trata de una zapata centrada, pues al hacerle la raíz cuadrada me sale una zapata de 2,32 metros de lado, redondeando, pues me sale una zapata así de 2,4 metros de lado, ¿de acuerdo? Si la dibujo aquí, pues veremos que sale con un tamaño razonablemente pequeño, no sale muy grande, ¿vale? Sin embargo, si hacemos ahora la zapata del muro de carga, veremos que se nos exige 0,05 metros, la zapata de corrida sería 0,05 metros partido por metro de forjado tributario. Y si esto lo multiplicamos por los 9, aquí, los 9 metros de forjado tributario, esto y esto se va, queda 9 por 0,05 son 45 centímetros. 45 centímetros de ancho de zapata. Eso lo que nos lleva a ver es que los anchos de zapata, digamos de zapata corrida bajo un muro que no sea un muro de contención, aclaro que un muro de sótano no es un muro de contención. Por lo tanto, esta zapata sale muy pequeña. Para hallar el canto mínimo de esta zapata, bueno, pues se propone el ancho partido por entre 4 y 7. Si cogemos un número intermedio, por ejemplo, no sé, 6, pues me saldría que la zapata aislada necesitaría, si hago 2,4 entre 6, 2,4 entre 6 son 40 centímetros. Podría tener un canto de 40. Si luego yo quiero ponerle 50, se lo pongo, pero sé que un 40 iría bien. Y, por supuesto, esta zapata corrida bajo muro, que tiene 45 centímetros, si le multiplico, es decir, si lo divido por 6, 45 entre 6, necesitaría 7 centímetros de canto. Obviamente, pues este también le pongo lo mismo, 40 o 50. ¿Vale? Bien, finalmente, aclaro que las juntas estructurales, para funcionar con juntas de dilatación se necesitan por lo menos 5 centímetros, a menos de 40 centímetros o en su defecto siempre podemos ponerlas cada más si tenemos en cuenta la acción térmica dentro del cálculo, o sea que no es obligatorio. Lo que es importante es que para que esa junta de dilatación también funcione como junta sísmica, tiene que tener un espesor que normalmente con estos 5 centímetros cumple, ¿vale? Es un espesor que, muy simplificadamente, si metemos aquí en esta fórmula el número de plantas, pues nos sale el espesor mínimo, que es 0,3, en este caso 0,3 por 3 al cuadrado, que sería 2,7 centímetros. Por lo tanto, ponemos una junta de 5 centímetros. Bien, pues esta es la manera de utilizar este formulario. Espero que os sea útil y nada, aquí acaba el tutorial.